Bueno, vamos a dar inicio. Primeramente, vamos a unas cuestiones ahí en cuanto a la asistencia, no se conecta a la gente. Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. Seguidamente les vamos a compartir lo que es el video, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Posteriormente se les han compartido lo que son videos en las clases. La mayoría de videos no se han compartido por tal razón de que no se han conectado, simple y sencillamente. Entonces, la clase anterior trató sobre hardware y software. Pueden ustedes visualizar lo que es el video. De igual manera, pueden ustedes visualizarlo en el grupo. Aquí está uno, ¿verdad? Aquí no tiene audio, se pasó a activar micrófono, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la primera parte. Entonces, vamos a ver ciertas terminologías para terminar lo que es el tema, dada la circunstancia de que no se han conectado, ¿verdad? O por una u otra razón. Aquí tenemos nosotros la parte teórica del video en cuestión, ¿verdad? Entonces, vamos a dar continuación. Primeramente, nosotros tenemos lo que es hardware y software. En hardware tenemos la parte física, en el software tenemos la parte lógica. ¿Sí? El nombre de un equipo de cómputo, en este caso, es ordenador, que es capaz de procesar registros e información. Recordemos un ejemplo más simple de lo que es una computadora, son las manilletas de un reloj. Una computadora realiza una acción y un ordenador registra y procesa y realiza acciones. Esa es la diferencia. Las grandes ventajas de la tecnología, ¿verdad? Que nos ha brindado el avance tecnológico día con día. Entonces nosotros tenemos en sí un ordenador compuesto por un monitor, un mouse, un teclado y un gabinete. Entonces vamos a utilizar aquí en este momento el navegador Google Chrome y vamos a utilizar el buscador de Google. Un buscador es aquel que nos permite buscar en internet y un buscador y un navegador es aquel que nos permite ingresar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos lo que es principalmente lo que es, vamos a verlo con imágenes, monitores, ¿sí? Tenemos de varias formas, estilos, ¿verdad? Los cuales nosotros tenemos LED, HD, ¿verdad? HD de LED, dependiendo, ¿verdad? Plasma, ¿verdad? Entre otros. Hay curvos, ¿verdad? Estos ya son un poquito en cuanto a precio y estilo y tecnología, ¿verdad? De grandes rasgos en cuanto a gráficos. Tenemos también los monitores CRT,
Los CRT son aquellos parecidos a las televisores que se utilizaban antes, ¿verdad? Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos teclados, va de por marcas, estilos, tamaños, colores. Tenemos mouse o ratón. Nosotros tenemos las partes del mouse. Tenemos las partes del mouse, las cuales se definen por lo siguiente. Nosotros tenemos clic derecho, clic izquierdo y la ruedita que tenemos en medio se llama scroll. ¿Sí? Cada uno de estos botones derecho e izquierdo, aquel que lo podemos tener configurado de que derecho o izquierdo puede ser primario o izquierdo puede ser primario o secundario o derecho primario o secundario. Depende la configuración que se tenga. ¿Sí? Esa función nosotros la vamos a escribir el comando control aquí en la caja de búsqueda y nos vamos a ir al panel de control. Me está cargando servicios. Ahí está. Entonces aquí buscamos lo que dice mouse y podemos observar configuración de botones, intercambiar botones primario, secundario, ¿verdad? Principalmente. Recordemos el botón primario es aquel que nos establece a nosotros un menú contextual. Y el secundario es aquel que nos permite solamente selección. ¿Verdad? De tal ejemplo podemos observarlo aquí. ¿Ve? Clic primario, cuadro contextual y secundario, solo selección. ¿Sí? Únicamente selección. Eso es en cuanto a los mouse. En las computadoras portátiles u ordenadores tienen mouse también, pero se define de diferente manera. Podemos nosotros denominarlo scroll. Scroll. ¿Verdad? Es la parte touch que está acá. De igual manera tenemos clic primario, secundario. Carece de scroll, ¿no? Que en vez de scroll es por medio de tacto. ¿Sí? Esa es tener una torre. Torre o cassette. El cajón donde van los componentes internos de un ordenador, su nombre es cassette o torre. Se denomina cassette cuando está totalmente vacío, ¿sí? Y se denomina torre cuando todos sus documentos, todos sus componentes internos están presentes. Hagamos un ejemplo. Esto está vacío, es un cassette. Y supongamos que esta rojita está con todos sus componentes internos, ya es una torre. Entonces nosotros tenemos un botón de power, el cual le enciende, ¿sí? Tenemos un botón de power o encendido. Normalmente en el panel frontal, que es el de enfrente, tenemos lo que es el botón de power, que es el de encendido. Tenemos periféricos de audio de entrada y salida. Tenemos conectores USB. Tenemos el quemador de DVD, ¿sí? Y unidades de ROM nos dice, ¿no? La parte derecha o izquierda, las tapaderas se llaman panel. Panel, ¿sí? Panel.
Entonces nuestra torre o cassette se denomina cassette cuando está vacío y torre cuando tiene todos sus componentes electrónicos internos integrados. ¿Sí? También tenemos lo que es la terminología PC. La PC está compuesta por lo siguiente. Primeramente nosotros tenemos lo que es placa base. Tenemos lo que es la memoria RAM. ¿Sí? Memoria RAM. Tenemos también lo que es la de BIOS. Sí, es esta. De 2023, ¿verdad? Numerología, código 2023. Aquí podemos CR, es una CR de 2032, es usted. Sí, aquí leí mal yo. 2032. Esas es el modelo de 3 voltios. CR 2032. También tenemos el BIOS, es esto. El BIOS es el que configura el software en la placa base. ¿Sí? De eso se encarga el BIOS. Prácticamente nos sirve para hacer boteos y entrar a configuraciones de hardware, ¿verdad? En este caso. También tenemos nosotros lo que son buses. Buses. Buses, pero no de transurbano, ¿verdad? Buses de datos y de corriente. En este caso, nosotros tenemos SATA e IDE. Los IDE son estos y los SATA son estos, este rojito. Aquí. SATA. Tenemos SATA y tenemos IDE. ¿Verdad? Ya sean de corriente. Principalmente nos estamos basando nosotros en de corriente y de datos. Tenemos nosotros también el procesador, que es la unidad central del proceso. Procesador o CPU, que es lo mismo. CPU no es aquel cajón o la gente tiene terminologías un tanto equivocadas. Entonces tenemos nosotros lo que es nuestro procesador o CPU, que es unidad central del proceso. Es la parte como el cerebro, ¿verdad? La que procesa, registra información. ¿Verdad? Esto es volátil. ¿Qué quiere decir? Que no guarda información ni registra, ni registra de manera permanente, no que es volátil, ¿verdad? Solo interpreta la información y la traslada, ¿sí? Y porque no tiene unidad de almacenamiento, ¿sí? Tenemos nosotros lo que es, dependiendo, va por marca, modelo, ¿verdad? Asimismo los precios, generaciones en cuanto a lo que es el CPU o procesador, que es la terminología correcta, que es un chip integrado que va colocado en el socket de la placa base. Tenemos nosotros también lo que es, ya vimos lo que son buses, placa base, ¿verdad? Memoria RAM, BIOS, CPU o procesador.
También tenemos disco duro. Los discos duros nosotros los podemos encontrar en dos categorías. Tenemos igual transferencias, sea esta corriente y datos, SATA e IDE. Normalmente los que más se utilizan son los SATA. ¿Sí? Y tenemos en dos distribuciones diferentes. Tenemos lo que son discos mecánicos o normales, los HDD, y tenemos los sólidos. ¿Cuál es la diferencia? Que los sólidos son más caros, tienen menos espacio, pero son más ligeros. Sí, un ordenador con un disco de estado sólido trabaja más ligero que con uno de estado rígido o mecánico. Sí, entonces varían los tamaños, tanto en volumen de hardware, ¿verdad? Que si de cuántas gigas son o teras, y en lo concerniente al tamaño físico también, si son para portátiles o para ordenadores de escritorio o fijos. Sí, también tenemos, bueno, primeramente disco duro, tenemos HDD y SSD. Así se escribe. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí tenemos un ejemplo de imagen, ¿ves? Tenemos nosotros la fuente de poder. La fuente de poder se define también como fuente de poder ATX. Varía en cuanto a calidad, ¿verdad? De cuántos watts es. Normalmente se utilizan de 500. Un ordenador funciona con 115 watts. ¿Sí? Dependiendo la calidad de la fuente, puede tener hasta 220 watts. Por eso para otros equipos electrónicos. ¿Sí? Entonces, la fuente de poder trabaja de esta manera. Recibe electricidad alterna y la pasa a continua. ¿Sí? La alterna es la que nosotros tenemos en la casa, por ejemplo. Cuando nosotros venimos y conectamos en un tomacorriente, ¿verdad? El cable de corriente de eléctrico para la fuente. Entonces la fuente ya la transforma en continuo. ¿Sí? En continuo. Pero cambiar este lapicero. Está bien, ¿verdad? Esa es la diferencia. Fuente de poder ATX. ¿Sí? Y nosotros tenemos también lo que es también tenemos lo que nosotros definimos, dos tipos de corrientes, dijimos, ¿verdad? Alterna y continua. Entonces, en cuanto a lo que es el ordenador en sí, está compuesto, esas son sus partes principales que hacen la funcionalidad, ¿verdad? Recalco, tenemos el término ordenador, computadora, tenemos lo que es cassette, lo que es torre, ¿sí? Placa base, motherboard o tarjeta madre, tenemos BIOS, memoria RAM, ¿verdad? Entre otros componentes. Ya si tenemos discos duros, fuente de poder ATX, voltaje, ¿verdad? Watts. Eso es el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita en esta sesión. Y
También tenemos partes de la placa base, por ejemplo, nosotros tenemos donde se conecta la memoria RAM en el slot. ¿Va? Placa base. Aquí nosotros tenemos la placa base. Vamos a esta, vamos a ver. En la parte de acá nosotros tenemos lo que es estos, la parte acá azul. Podemos observar nosotros 3 slots. Aquí tenemos donde va la memoria RAM. También tenemos conexión, por ejemplo, para otros periféricos como tarjetas extraíbles. Tenemos 1, 2, 3, 4, ¿sí? También tenemos lo que es donde va el socket. Aquí es donde va lo que es el procesador o CPU, y arriba va el socket. También tenemos aquí en este radiador donde va lo que es el chisel del ordenador. Y también tenemos nosotros periféricos de audio, ¿verdad? Micrófono, video. Tenemos también puertos PS2. Tenemos conexión VGA. Tenemos puertos USB, ¿verdad? Andrina, ¿verdad? Y tenemos donde va conectado lo que es la fuente de poder. Y tenemos en sí los diferentes componentes. Aquí tenemos las conexiones SATA. Aquí está nuestro radiador donde está el chisel. Tenemos la conexión SATA, las conexiones de datos. Tenemos también donde va la pila, ¿verdad? Acá. Y aquí va, ¿ves? Por donde están lo que son los diferentes cauchos. Esos son los elementos primordiales de lo que es la placa base, los conectores externos. Asimismo, tenemos circuitos integrados para cada una de las secciones. ¿Sí? Eso sería en cuanto a, aquí tenemos nosotros lo que es nuestro socket. Podemos observar, es un radiador un poquito grande con un ventilador. Esto se denomina socket. Esa sería la cuestión en cuanto a la placa base. Recordemos que tiene nombre de placa base, placa madre, motherboard o mainboard. Esa es la terminología usada, ¿verdad? Esa es la terminología usada. Tenemos nosotros cómo va conectado esto con el software por medio de nodos, que son conexiones, sean estas físicas e inalámbricas, ¿sí? Por medio de nodos, ¿sí? Por medio de nodos. Bueno, vamos a detener la grabación y la vamos a compartir para que puedan visualizarla. Y eso fue el día de hoy. Feliz tarde.